La ventilación mecánica lo podemos clasificar entre ventilación mecánica invasiva y ventilación mecánica no invasiva. Entonces, tú utilizas una ventilación mecánica invasiva cuando la persona tiene una serie de fallos, una serie de diversos tipos de shock que le han llevado a que, a que el paciente no pueda suplir su necesidad de intercambio gaseoso por sí mismo. Entonces, eso ya puede venir por un accidente, puede venir por una enfermedad de base, puede venir también la ventilación como parte protectiva, como por ejemplo cuando a uno lo van a operar, que a uno lo intuban para proteger la vía aérea, para proteger la parte pulmonar del resto, o puede venir dado porque uno tiene una serie de fallos que le hacen que uno no oxigene bien y que cuando uno no oxigena empiezan a producirse complicaciones a nivel sistémico. Entonces, si uno no oxigena bien, no llega el oxígeno que necesitamos a nuestra cabeza, nuestros pulmones no ventilan y afecta a nuestro corazón, afecta luego también al intercambio gaseoso, a la parte renal, a la parte hepática. Entonces, la ventilación mecánica invasiva, como su nombre lo dice, significa prácticamente que nosotros tenemos un cuerpo extraño dentro de nosotros que viene a ser representado por un tubo endotraqueal, el cual va a ir por nuestra vía aérea hasta, va a ir por la tráquea y va a llegar hasta 2 centímetros arriba de la carina. Entonces, ese tubo endotraqueal va a ir conectado al ventilador. Entonces, dentro del ventilador, para que un ventilador funcione, nosotros necesitamos, bueno, dependiendo del modelo del ventilador, en los antiguos básicamente tenían solamente una toma a la corriente eléctrica y una toma al oxígeno. Pero ahora ya en la mayoría de ventiladores actuales tenemos la toma a la corriente, la toma al oxígeno y la toma al aire comprimido. Entonces nuestro ventilador va a funcionar con esas tres cosas que van a la pared. De ahí, un ventilador tiene dependiendo, digamos, los ventiladores son como los celulares, básicamente, como diferentes modelos. Cada casa comercial maneja sus diferentes modelos, sus diferentes cosas que se los adapta, que son de cada ventilador de cada marca. Pero en sí la base es la misma. Es como decir, es el sistema operativo de Apple y es el sistema operativo de Android. Así, es igualito. Solo Ya. que los ventiladores tienen su diferente sistema operativo de acuerdo a cada casa comercial y también los modos ventilatorios se manejan de distinta manera de acuerdo a cada casa. A veces tienen los mismos nombres los modos y a veces en otras marcas cambia el nombre del modo, pero es lo mismo. Eso. Entonces, en los ventiladores tenemos válvulas exhalatorias, las cuales son aditamentos que nosotros vamos a armar y por donde el aire va a ser expulsado, básicamente. Entonces, el ventilador genera el aire y necesita un lugar de salida. Entonces, el lugar de salida es la válvula exhalatoria. Por ahí es como que hace, ¡puf!, como que bota el aire. Ya, también algunos ventiladores, por ejemplo, el ventilador Hamilton G5 tiene una válvula exhalatoria y tienen los sensores de flujo. Un sensor de flujo me va a permitir, son como unas mangueritas, el cual el sensor de flujo nos permite reconocer los valores que están entrando y saliendo, que el ventilador, o sea, los valores que nosotros le estamos dando al paciente y los valores que el paciente está exhalando y nos permite ver representado en el ventilador. Entonces, ese sensor de flujo, esa es su función. ¿Ya? Y también todo ventilador tiene las tubuladuras, las mangueras por donde se van a conducir el aire. ¿Ya? Y eso irá conectado a un filtro
y a un sistema de succión cerrado. Entonces, tenemos en los ventiladores, necesitamos utilizar filtros, ¿ya? Tenemos dos tipos de filtros. Un filtro que se llama un filtro higroscópico y el otro filtro, un filtro que son los filtros bacterianos. Entonces, el filtro higroscópico va cercano al paciente. O sea, van las tubuladuras y va el filtro y el sistema de succión cerrado. Entonces, ¿cuál es la función del filtro higroscópico? Su función es básicamente funcionar como un medio de humidificación, porque recordemos que cuando uno está intubado, el tubo va por la boquita. Entonces, a nosotros nos quitaron la vía aérea superior prácticamente, que es la nariz. Entonces, la nariz es la que humidifica, calienta el aire, condensa el aire e impide que entren impurezas cuando uno respira. Entonces, si prácticamente nos han quitado la nariz de nuestra parte respiratoria, necesitamos compensar con algo que humidifique, que caliente, que, que sea como para que no pasen eh, otros tipos de polvos o cualquier cosa. Entonces, esa es la función de un filtro higroscópico: calentar, humidificar y ser también como una barrera. Entonces, ese es un filtro que va cercano al paciente. De ahí tenemos los otros filtros, que son los filtros bacterianos. Los filtros bacterianos nos ayudan, primero nos ayudan a cuidar el equipo para que no entre al equipo ese aire exhalado del paciente, que seguramente tiene algún germen, que tiene alguna bacteria, y entonces se va a quedar ese microorganismo en el filtro. Y también nos protege a nosotros, a los que manejamos el ventilador, para que ese aire exhalado no esté rondando por el ambiente, sino que ese aire exhalado se quede en los filtros, ¿ya? También hay unos tipos de filtros que son hidroscópicos y bacterianos. Entonces, hay algunos que en el filtro hidroscópico, aparte de ser que calienta, que humidifica, también es bactericida. Entonces, es mucho mejor si tenemos abajo, cercano al ventilador, un filtro bacteriano y arriba uno que es hidroscópico y bacteriano. ¿Listo? Eso. De ahí, también para que un ventilador nosotros lo podamos poner a funcionar, necesita pasar un test de calibración. Ese test de calibración nos va a evaluar diferentes cosas del ventilador. Igual en cada marca es distinto cómo se pasa el test, pero generalmente ese test valora la parte, si el oxígeno entra y sale adecuadamente, si la presión que nos manda la toma de la pared de oxígeno y de aire comprimido es la adecuada. Nos permite valorar si, en el caso de que tenga sensor de flujo, si el sensor de flujo está funcionando, porque si no funciona no vamos a poder ver los valores en la pantalla. También nos permite saber si las mangueras que yo puse, si las tubuladoras están adecuadamente puestas, y también me permite valorar que no estén rotas, que el aire no esté escapando. También me permite valorar que la válvula exhalatoria que está puesta esté bien colocada. O sea, es decir, es un chequeo general, es como un checklist que viene en el ventilador que me indica que el equipo está en perfectas condiciones para yo poner a una persona. Porque en el caso de que el ventilador tenga algún tipo de fallo, ahí te dice, va pasando como un checklist. Entonces dice, válvula de tal cosa pasa, cosa del sensor de flujo pasa. Entonces, en el momento que no pasa, te indica qué está pasando. Y obviamente, si es que está con algún problema, tú no le puedes poner a la persona porque eso compromete la vida. Entonces, la ventilación es muy importante porque prácticamente tú estás manejando la vida del paciente, ¿sí? Entonces, una vez que tú armas todo, igual para armar, siempre debes hacerlo con guantes estériles porque hay que acordarnos que
eso debe estar limpio porque va a ir directo al tubo del paciente y el tubo está conectado con el interior del paciente hasta la tráquea. Entonces, si nosotros vamos contaminando desde el inicio, ya vamos haciendo que el paciente luego se vaya colonizando de cosas y eso empeora la vida del paciente. Entonces, siempre con materiales, son materiales estériles, son materiales limpios que uno los debe manejar como son, con un guante estéril. Eso, una vez que nosotros hemos pasado el test de calibración, que ya tenemos todos los filtros, que ya tenemos las tubuladuras y todo, y nosotros debemos saber que cuando recién nosotros recibimos a un paciente, ese paciente no está despierto. O sea, una persona que va a tener una ventilación invasiva es un paciente que está totalmente sedado. Es básicamente estar en un coma inducido, es un coma inducido farmacológicamente. Entonces se utilizará un relajante muscular, se utilizará sedantes para mantener a la persona acoplada a la ventilación, porque inicialmente la persona tiene que estar básicamente esa persona con el ventilador y con todos los sedantes, lo que hacemos es asistir todas sus necesidades biológicas. Entonces, el ventilador le va a proveer al paciente todo lo que él necesita. Con el ventilador, nosotros vamos a manejar cuánto de FIO2 le damos, es decir, cuánto de oxígeno va a tener, cuánto de presión positiva al final de la expiración. Vamos a manejar las frecuencias respiratorias que el paciente va a tener. Vamos a manejar el tiempo en el que el paciente va a demorarse en inspirar, en hacer y soltar el aire. Vamos a manejar el tiempo que se demora en inhalar y el tiempo que se demora en exhalar. Entonces, básicamente está en nosotros la vida del paciente, ¿ya? Por eso es importante saber lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos en el ventilador modos controlados, modos de soporte y ahora también en la actualidad tenemos modos duales que combinan la parte controlada con la parte de soporte, lo cual nos permite ayudarle al paciente en el momento que él ya va despertando, porque acordémonos que es un proceso, o sea, el paciente está sedado y van a irse superando sus fallos, fallas cardíacas, fallas hepáticas, fallas renales, se van a ir, se van a ir superando y igualmente la sedación se le va a ir retirando de a poco, viendo que los fallos vayan pasando. Entonces, tenemos modos controlados, modos de soporte y modos duales. Entonces, modo controlado quiere decir que el ventilador comanda la parte, todo el ciclo ventilatorio. O sea, básicamente el ventilador me manda todo. O sea, no necesita de que el paciente respire para funcionar, sino que el paciente, el ventilador me va a proveer todo. O sea, básicamente la persona no puede respirar por sí misma. ¿Sí? En cambio, en un modo de soporte, es cuando el paciente ya está despertando, ¿sí? Es el que dice, aquí le podemos ver como modo, el que dice ESPONT es un modo espontáneo. Entonces, un modo espontáneo es el que hace que el ventilador funciona cuando el paciente, se dice que el paciente gatilla, o sea, que el paciente está intentando respirar. Entonces la válvula se activa con la respiración del paciente, ¿sí? Entonces, un modo espontáneo voy a utilizar cuando el paciente ya está más despierto, cuando el paciente gatilla, cuando el paciente, digamos, yo a mi paciente le programé en el ventilador frecuencias de 22, ¿ya? Pero mi paciente ya me da frecuencias de 28.
me da frecuencias de 30. Eso quiere decir que mi paciente ya se está asistiendo. Mi paciente ya está respirando por sí mismo y tengo que pasarle a un modo espontáneo, porque es como que se está peleando con el ventilador. Para ventilar un paciente, nosotros necesitamos saber cuánto pesa y cuánto mide, porque de acuerdo a cuánto uno pesa, es cuánto uno mete de volumen corriente de aire. Entonces, digamos, yo peso para sacar el volumen corriente, que es el volumen que está transitando todo el tiempo en mi cuerpo. Yo necesito, para programar en el ventilador, yo necesito multiplicar. Esa es una constante fija, ¿no? Entre 6 a 8 kilogramos de peso. Entonces, eso quiere decir que yo, digamos, si es mujer la paciente, yo voy a multiplicar el peso del paciente, digamos que yo peso 60 kilos. Voy a multiplicar por 6. Y si es hombre, voy a multiplicar por 7 u 8 también suelen multiplicar. Entonces, digamos, yo peso 60 kilos por 6, ¿cuánto me da? ¿Cuánto de volumen corriente yo debo meter? Más o menos 360 ml de volumen corriente, ¿ya? Y si soy hombre, si el paciente es hombre, vamos a multiplicar los kilogramos de peso por 7 u 8 para ver cuánto volumen corriente él debe meter. Esto es importante porque eso es cuánto de aire nosotros le vamos a enviar con el ventilador, ¿ya? Porque si yo le envío mucho, no es bueno para él. O si yo le pongo muy poco, no voy a lograr abrir, ¿no es cierto? Los pulmoncitos y él no va a oxigenar bien. ¿Ya? Y también necesitamos saber cuánto mide, porque en los ventiladores ahora en los nuevos, uno pone simplemente la estatura y ya le calcula el peso. Y el ventilador va a funcionar de acuerdo a esos parámetros iniciales. Sí, mire, ahí dice si es hombre o mujer, digamos que es hombre, y ahí miren abajo nosotros podemos setear eso y mover de acuerdo a los kilos. Entonces, mire, vamos a poner, digamos que mide 1,70. Eso es modificable, ¿no? Entonces, ese que dice de la estatura está ligado, en este ventilador está ligado directamente con el cálculo de cuántos kilos le corresponde. Entonces, el ventilador va a calcular que de acuerdo digamos, yo peso 1,70, debo tener tantos kilos de peso, ¿ya? Así, miren, ahí, miren, se baja la estatura y se bajan los kilos. Entonces, eso está relacionado, ¿ya? Listo. Entonces, miren, esta parte es del test, lo que salió ahorita. Lo que les decía que el ventilador necesita pasar un test para funcionar. Ese es el test que, miren, a esto valora el sensor, de oxígeno y el sensor de CO2. Entonces, eso nos indica que ha pasado todo el test y que podemos utilizar, ¿ya? Ya, esto es igual, dentro de ventilación invasiva y también, como les decía, también tenemos la parte de ventilación no invasiva. No vamos a tener un dispositivo que vaya dentro de nuestro cuerpo para, para poder respirar, sino que nosotros vamos a tener un dispositivo o que se llaman interfaces, ¿sí? Una interfase es como decir, son como diferentes tipos de máscaras que se acoplan a nuestro rostro para enviarnos el aire, ¿ya? Pero no es algo invasivo, es algo no invasivo. Entonces tenemos diversos tipos de interfaces. La interfase puede ser una interfase nasobucal. Eso quiere decir que es una máscara que va de nuestra nariz y va por la boca y va conectada al ventilador. Y tenemos una interfase, una total face, que se llama, que va alrededor de todita nuestra cara, igual va el ventilador conectado. Y también tenemos unos dispositivos que se llaman helmet o también se llaman escafandras, que son como unos cascos que también me permiten enviar el aire
de una manera no invasiva. Dentro de la parte no invasiva, nosotros también podemos ponerle si le queremos controlada o si le queremos en soporte, ¿sí? Y aquí, siempre que nosotros pongamos una interfase de ventilación no invasiva, es importante controlar las fugas. Ahí el ventilador me indica las fugas y yo tengo que controlar eso, porque digamos que tiene una fuga del 70%, significa que casi no le está, o sea, que todo el aire que le estamos mandando está perdiéndose porque la interfase no está bien acoplada al rostro del paciente. ¿Sí? Ya, vamos a regresar a la ventilación invasiva, ¿ya? Entonces vamos a ver los modos. Como les decía, modos de control, de soporte y también duales. Entonces vamos ahorita a echarle un vistazo a un modo controlado. Eso. Entonces, como les decía, en el modo controlado, el paciente no puede respirar por sí mismo. Entonces nosotros aquí vamos a setear todo lo que necesita para poder respirar, ¿ya? Ya, estas cosas que yo les voy a decir, ustedes van a buscar qué es cada cosa, ¿ya? Para que sepan lo que es. Entonces, verán, entonces aquí dice oxígeno, es equivale a la FiO2 que le vamos a dar. Vamos a aprender cómo recibir a un paciente, ¿ya? Digamos, si me va a venir un ingreso, cómo yo tengo que setear el ventilador para esperar al paciente, ¿ya? Entonces, acordémonos que el señor está, como se dice, planchado farmacológicamente, está con todos los sedantes. Entonces, el señor está, como dice, la sedación se maneja por niveles. Entonces, sedasi 10 es como decir el tope de la sedación. Está con todos los medicamentos para estar con un coma inducido farmacológicamente. Entonces, el señor no va a respirar nada por sí mismo. El ventilador básicamente le va a dar respirando. Entonces, la FiO2, que es la fracción inspirada de oxígeno, tiene que estar al 100% porque él no se asiste para nada. Ya, luego tenemos arriba la PIP, que es la presión positiva al final de la expiración, ¿no es cierto? Una PIP, como decir, protectiva, es en un valor de 5, ¿ya? Esa es en una PIP, una presión positiva al final de la expiración, que es protectiva. Entonces, le vamos a esperar con 5 de PIP, porque igual no sabemos si ese señor, digamos que es una persona que no tiene problema pulmonar, sino que es una persona que vino por un accidente de tránsito que tuvo trauma craneal. Entonces sus pulmones están bien. Sus fallos viene dado por otra parte. Entonces vamos a él a darle una ventilación protectiva, ¿ya? Luego, en la parte de arriba tenemos el control, tenemos el tiempo inspiratorio al lado izquierdo. El tiempo inspiratorio es cuánto el paciente se va a demorar en hacer esto. Y suelta. En cuanto el tiempo en el que se va a demorar en comenzar las inspiraciones, ¿sí? Entonces, eso va a ser menor. Podemos ponerle entre 0,90 o 0,80 por tiempo inspiratorio. Esto es el tiempo que se va a demorar en hacer esto. Entonces, no debe ser tan amplio, ¿no es cierto? Porque el paciente no va a ser así y de ahí va a soltar, no, va a ser. Entonces, va a ser menor a un segundo, ¿ya? Suele ser entre 0,80 más o menos. Ajá, entonces 0,80 por ahí está bien. Ya. Abajo tenemos uno que dice trigger. El trigger es la sensibilidad, ¿sí? Eso quiere decir em, el tiempo en el que el ventilador luego empieza a detectar una respiración espontánea, ¿sí? Entonces, el trigger es como, o sea, la sensibilidad
que tiene el equipo para sentir cuando ya empieza el paciente a respirar. Entonces ahí le vamos a poner un trigger de 3. Igual 3 es como decir la base, ¿sí? Estos parámetros son cómo le vamos a esperar a un paciente, ¿ya? Listo. Tenemos también el control, el que dice P-control. Cuando estamos en control nos va a decir P-control y cuando estamos en soporte nos va a decir P-soporte. Entonces, es como decir el valor máximo que va a alcanzar como de apoyo, ¿sí? Entonces, eh, el control básico que usamos como base puede ser de 12. Ya. Miren, en la parte de aquí de acá abajo, aquí dice IE. El IE es la relación inspiración y expiración. Entonces dice IE, I 2 puntos E, y en este caso nos dice 1, 2.5, ¿ya? El IE está ligado al tiempo inspiratorio. Entonces, vámonos arribita al tiempo inspiratorio. Ya, si yo modifico el tiempo inspiratorio, se va a modificar el IE. ¿Sí le vieron? Hasta que nos quede en IE 1.2 o 1.2.5. Eso ya está bajando. Eso, ¿ven? Entonces, el tiempo inspiratorio, decíamos que es el tiempo que se demora en hacer esto. Pero miren cómo está ligado con el IE. Es inspiración, expiración. Es, digamos, yo me voy a demorar 1 segundo en inspirar y 2 segundos en botar, ¿ya? Entonces, yo tengo que modificar el tiempo inspiratorio de acuerdo a cada ventilado, si es que me lo permite, para ver la relación IE que voy a tener, el tiempo en que se va a demorar en inspirar, inspiración y la expiración, 1, 2. Usualmente uno respira fisiológicamente así, inspiración 1 y expiración 2 segundos, ¿sí? Entonces, miren, con esto tenemos todos los valores que nosotros le vamos a dar al paciente. Básicamente, nosotros le entregamos todo lo que él va a respirar. Ya, le ponemos confirmar. Dar ventilación. Listo. Entonces, mire, en el ventilador, si ven esas curvas, tenemos curvas de presión, curvas del flujo y curvas de volumen. Ahorita en este simulador no sale la de volumen, pero solamente está saliendo la de presión y flujo. Pero usualmente en la mayoría de ventiladores sale presión, flujo y volumen. Entonces, una onda de presión es así como esta, ¿sí? Es una onda cuadrática. ¿Le ven? Es como un cuadradito en la parte de arriba. Una de flujo es como la de abajo. La parte de arriba me indica, la presión está dando en centímetros de agua, ¿cierto? Entonces dice Pau, presión centímetros de H2O, ¿ya? El flujo viene dado por litros por minuto. Abajo de flujo le ven. Entonces la parte de arriba me marca la parte inspiratoria y lo de abajo la expiratoria. Inspiratoria y expiratoria. Entonces, mire, en la parte derecha que dice debajo de modes, eso es lo que nosotros hemos calibrado para el paciente. Son los parámetros que nosotros le estamos entregando, ¿ya? Y a la parte izquierda, donde dice pico, volumen minuto, volumen del tiempo expiratorio, frecuencias respiratorias totales, eso es lo que el paciente está dando, ¿sí? Entonces tenemos lo que nosotros le damos a la derecha y lo que el paciente está entregando de acuerdo a lo que nosotros programamos, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí?
Nosotros tenemos que saber los valores de una presión pico, ¿sí? Eso van a consultar ustedes. ¿Qué es la presión pico y cuáles son los valores normales? ¿Qué es la compliance? ¿Cuáles son los valores normales? ¿Qué son las resistencias? ¿Cuáles son los valores normales? ¿Sí? Eso como manera básica. También los tipos de ondas que tenemos de acuerdo a los modos. Digamos, si es un modo controlado por presión, ¿cómo van a ser las ondas de las curvas? Y si es un modo controlado por volumen, ¿cómo va a ser? ¿Sí? Entonces, mire, aquí tenemos lo que dice peak, es la presión pico, que no debe ser más del doble del diámetro del tubo. Digamos, los tubos endotraqueales vienen por números, ¿no es cierto? Usualmente en un adulto se utiliza en un tubo endotraqueal de 7,5 u 8. Si es, digamos, una mujer, en las mujeres se utiliza generalmente un tubo 7, ¿ya? Entonces yo voy a multiplicar el 7, que es el diámetro de mi tubo, por 2, ¿no es cierto? Que es 14. Entonces, las presiones pico, que son como presiones máximas, no deben pasar de 14, ¿sí? Si es que yo veo que eh, pasan de 14, es que algo está en el tubo. Tenemos alguna cosa, alguna restricción que me está haciendo que las presiones internas estén muy elevadas, que haya mucha presión ahí, ¿ya? Eso. Volumen minuto. Entonces, el volumen minuto, el que dice 7,5 ahí, me indica cuánto volumen de aire, como dice su nombre, le dice, cuánto volumen de aire está entregándome el paciente en un minuto. Entonces, ¿cómo yo saco el volumen minuto? Para sacar el volumen minuto, yo hago la siguiente operación. Hago la frecuencia respiratoria sobre el volumen tidal. Acuérdense que es volumen tidal o corriente. Entonces, ¿se acuerdan lo que yo les decía? Que para sacar el volumen corriente debemos multiplicar el peso en kilos por 6 si es mujer o 7 u 8 si es hombre. Entonces, voy a dividir las frecuencias para el volumen corriente ideal que debería tener mi paciente. Y con eso yo voy a saber cuánto de volumen de aire va a pasar en un minuto en el paciente, ¿ya? Y voy a saber de acuerdo a eso si está metiendo mucho aire o si le falta aire, ¿ya? De ahí tenemos el que dice BTE, es el volumen del tiempo exhalatorio. Eso me representa el volumen de aire que el paciente bota, que el paciente está haciendo, ¿ya? Y con eso también nos basamos en el volumen corriente. Entonces, digamos, si yo peso 50 kilos por 6, como soy mujer, sería 30. Yo debería en esta parte meter 300 de volumen de tiempo expiratorio, volumen tidal expiratorio, perdón. Entonces, igual, si yo veo ahí si estoy botando los 300 o no, ¿ya? De acuerdo al peso de la persona. Entonces, en este caso está votando 625, pero era una persona que medía unos 65. Ya, pesaba 64 kilos, era un hombre, ¿no es cierto? Hagámosle por 7, 64 kilos por 7. Ajá, entonces mi paciente debería meter 448. Y si yo tengo aquí 625, quiere decir que está metiendo mucho aire. ¿Ya? Listo. De ahí tenemos las frecuencias respiratorias. Normalmente un adulto mete de 18 a 20 frecuencias, pero acordémonos que este tipo de pacientes muchas veces son retenedores de CO2, de dióxido de carbono. Entonces, uno, ¿qué puede hacer en el ventilador para sacar ese dióxido de carbono? Pónganse a pensar en eso un ratito antes de yo decirles eso. Entonces,
Yo para lograr barrer un poco ese CO2, yo puedo aumentar el número de frecuencias respiratorias. Entonces, digamos, él debería meter de 18 a 20, pero digamos que está reteniendo CO2. Yo le puedo, uno bota el CO2 así. Entonces, si yo aumento las frecuencias respiratorias, si no le pongo de 18 a 20, sino que le pongo, digamos, 24, el paciente va a hacer y va a botar el CO2, ¿ya? Listo. Eso. Este dibujito del pulmón que tenemos aquí, que se le ven que se está moviendo, ese se llama en este ventilador Hamilton, es el pulmón dinámico, ¿ya? Eso me permite saber si hay una buena relación entre el corazón y la parte de los pulmones. Y miren, en la parte de abajo dice, ¿cuánto de resistencias igual van a consultar? ¿Cuánto es el valor normal de las resistencias? De la compliance estática, si ven lo que dice ahí, C-est, esa es la compliance estática. Y también hay una compliance dinámica. Van a averiguar cuál es la diferencia entre las dos y cuáles son los valores en números de cada una. Lo que les digo, el que dice PET-CO2 es el CO2. ¿Cuánto está? Los ventiladores también vienen con ciertos aditamentos, como por ejemplo este para poder ver el CO2. Entonces, eso es como una manguerita que se le conecta al ventilador, ahí dice PET-CO2, y se le conecta a la parte de arriba cercano al filtro. Entonces, ese aditamento me permite dar lectura al CO2 que estoy barriendo o cuánto de CO2 está circulando ya. En este caso nos dice miren, que es un PET-CO2, es un CO2 de 30, ¿ya? Entonces igual van a ver cuánto es el valor normal de CO2, ¿ya? Mire, ahí dice SPO2, es cuánto satura de acuerdo a lo que le estamos brindando y dice que está saturando 100%, ¿ya? También van a averiguar para qué sirve la compliance, o sea, por qué es importante. Entonces, bueno, ya les doy un adelanto. La compliance es cuánto se abre el pulmón, ¿ya? Entonces, una compliance muy baja me indica que el pulmón no se abre, que el pulmón es algo rígido, o sea, básicamente yo le mando el aire y no expande. Es un pulmón que no se abre, que no expande. Por ejemplo, en esto del COVID, los pacientes, cuando tú ves una compliance muy baja, digamos una compliance de 10, de 12, de 9, es un pulmón que ya está fibrótico, es un pulmón duro que no se deja ventilar. Y ese es un signo de que le va a ir mal al paciente, ¿ya? ¿Qué más? También es importante en esto, el ventilador me puede indicar a mí que el paciente tiene o no secreciones, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo voy a ver en el ventilador que un paciente está con secreciones y que yo tengo que aspirar? Porque usualmente nos dicen, está con secreciones, pero a veces, pero ni siquiera lo ocultan. Y entonces uno puede ver en el ventilador por qué está con secreciones, ¿ya? Entonces, digamos, nosotros en el ventilador y también dentro de la monitoría básica nos damos cuenta que un paciente tiene secreciones. ¿Por qué? Vamos a ver, en la presión pico, que ustedes van a averiguar cuál es el valor de la presión pico, la presión pico va a estar muy elevada, el valor, ese número, el que dice P-pic, ese número va a estar muy elevado, ¿ya? Ese es uno. Dos, voy a ver en la curva de presión, en la primerita, voy a ver en la parte de arriba del ese como cuadradito donde se forma la onda, justo en la parte de arriba, voy a ver como una sierra. Voy a, Se va a hacer, bueno, aquí no le podemos ver, pero en un paciente se ve como la parte de arriba es como una sierra. Básicamente, así como, así como unas puntitas, que es como una sierra. Entonces, digamos, el aire baja, sube y ahí
ahí vas a ver como una sierra, ta, 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 ta. Le suelen decir que es como sierra dentada, digamos así como un, em, como una sierra, así, cha, 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 ¿sí? Entonces ahí me sospecho igual que tiene secreciones. También porque el paciente puede estar desacoplándose del ventilador, porque puede estarnos en la parte de monitoría, va a estar taquicárdico y también va a estar taquipneico, o sea, va a estar con las frecuencias respiratorias elevadas, a pesar de que está sedado y todo, pero empieza a desacoplarse, ¿sí? Y también con auscultación, pero esta es una manera bien eficaz de poder ver si es que uno debe o no debe aspirarles, viendo en el ventilador. Eso, chicos, eso es cuanto les puedo dar un poquito de lo que, de lo que tenemos. Cuando está aumentado puede ser que yo le estoy dando mucho de presión control. Ah, O ya. sea, le estoy dando demasiado apoyo y no necesita meter tanto aire. O Ya. también puede ser que está con muchas frecuencias respiratorias y yo necesito bajar un poco para que deje de meter tanto aire, porque obviamente si aumentas las frecuencias, el paciente va a hacer esto, pero en esas va a meter más aire, más aire, más aire, más aire. Igual debes ir monitorizando con una gasometría, ¿sí? Porque eso te va a indicar eh, los valores que tenga y el CO2 que tenga, aparte de que tú ya estás monitorizando acá. Entonces tú con eso eh, corrige, con una gasometría corriges para ver qué está. Digamos, una acidosis respiratoria se corrige básicamente con las frecuencias respiratorias, con el ventilador. Aumenta las resistencias y la presión pico, o sea, te indica de que hay algo en el tubo. O sea, una presión pico revisando el tubo. Puede ser que el tubo esté acodado, puede ser que el tubo esté tapado, puede ser que el tubo esté ese rato con secreciones. Entonces tú vas a ver, cuando tienes una presión pico muy elevada y tú ya le aspiras, luego baja ese valor. Entonces ahí ya sabes que estaba lleno de secreciones y por eso se aumentó las presiones.